quiero hablarles de esto, de la muralla, pero la muralla mía. Es algo que me llamó mucho la atención respecto de la muralla. Y dice en Segunda Crónicas, como para dar una introducción a lo que quiero compartir en esta tarde con ustedes. Dice el rey Asa. El rey Asa era uno de los grandes reyes que hizo lo bueno. Vieron que hay una parte en las crónicas donde habla que hay reyes que hacen lo malo y hay reyes que hicieron lo bueno. Bueno, el rey Asa fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes y edificaron pues y fueron prosperados. Y la palabra de hoy es un poco hablar de eso, de la muralla mía. Es como parafrasear lo de la muralla china, pero es hablar de la muralla mía, de mi muralla y de tu muralla. Lo interesante de la historia de la muralla china, que esa muralla fue construida pero añares, incluso antes de la época de Cristo, casi como unos 200 años del nacimiento de Cristo. Y perduró en el tiempo hasta el 1500 después de Cristo. Fíjense cuánto tiempo, y es una muralla muy interesante porque es muy larga, que llegó en el final casi de las últimas partes de la construcción, llegó a casi 7000 kilómetros de construcción. Pero la pregunta es, ¿por qué se hizo esa muralla? ¿O por qué el imperio chino en aquel momento hizo la muralla china? Es interesante porque la muralla china, de este lado estaban los granjeros. Dice que había gente que labraba la tierra, construía, hacía las cosas bien, generaban su propia forma de vida, tenían un pasar bueno y bueno, tenían sus campos, sus cosechas, sus animales, sus crías y todo eso. Y del otro lado, de la zona del norte, del oriente, sí digo bien, ¿no? Azul, vos ayudame que vos sos la historiadora, es un poquito para ponernos más o menos en línea de qué se trataba esta muralla china. Del otro lado estaban los nómades o los mongoles y después había otra clase más, que no al caso el nombre, ¿sí? De hecho la historia de la muralla, imagínense, si fue construida desde el año 200 a.C. y era el 1500 y todavía seguía existiendo, y incluso hasta el día de hoy existe la muralla china, no lo podemos comprimir en una charla de 15 o 20 minutos, pero parafraseando un poco la historia, la idea de la construcción del imperio en aquella época, en los primeros tiempos, fue porque de este lado de la muralla estaba ese tipo de gente que hacían todas las cosas bien y plantaban sus viñedos y plantaban y hacían sus cosechas y sus granos y podían tener una vida de lo que podíamos decir en aquella época, una época digna de pasar la vida, ¿no? en ese tiempo. Y venían del otro lado, de la zona del norte, estaban estos nómades que lo único que hacían era estar del otro lado esperando que surjan las cosechas, que surjan el buen tiempo de la cosecha, y dice que venían, invadían y agarraban y los atacaban y les sacaban todo el trabajo, que incluso en algunas partes de la Biblia también habla de esto. En esa época el gran emperador decide empezar entonces a construir estas murallas, lo que hoy conocemos como la muralla china, justamente para invadir lo que sería que no invadan, digamos, a la gente que estaba haciendo bien las cosas. Y de alguna manera era esa necesidad de la construcción. Fíjense que es interesante porque hoy hablamos en la previa con Gustavo, le estaba contando que esta muralla empezó a construirse desde antes del nacimiento de Cristo. Jesús nace, Jesús vive, Jesús muere, resucita, comienzan los apóstoles, comienza la historia de la iglesia y la muralla por otro lado. Era interesante, hablábamos con Azul y hacíamos esa comparación que por un lado estaba yaciendo la gloriosa vida de nuestro Señor y por otro lado se seguía construyendo la muralla para protección, digamos, de los chinos de la invasión de los mongoles o la invasión de
de los nómades, que esos los que andaban por todos lados. Pero la idea de la muralla, en el caso en el que yo quiero compartir con ustedes, es hablar de la simbología de la construcción de una muralla. La muralla que sería para nosotros la fortaleza espiritual, ¿sí? Cómo nosotros como cristianos estamos construyendo nuestra muralla espiritual para sostener lo que nos está pasando en el tiempo. ¿De qué forma yo la construyo, mi vida personal? ¿Cómo yo construyo mi muralla para guardarme de lo que nos rodea? ¿Sí? Porque estoy de este lado, porque estoy del lugar de la bendición, donde estoy bien, donde estoy en el Señor. ¿Y cómo hago yo para construirlo? ¿Cuál fue mi experiencia para poder tener construida mi muralla? ¿O cuál fue la experiencia para que tú o vos, construida tu muralla? Entonces, la idea de esta charla por algún ratito con ustedes era de darle algunas herramientas que se pueden usar para construir esta muralla. En un momento hablamos con Lili sobre la clase de música. Ustedes saben que nosotros estamos dando clases de música todos los sábados con los chicos, y de repente nos poníamos a hablar con ella diciendo cómo llegar a los chicos del otro lado, porque uno cuando enseña así de forma online no sabe con qué es lo que se encuentra del otro lado y cuál es la forma de poder enseñar, porque uno se da cuenta que del otro lado las historias de la familia o de las personas, de los que están del otro lado, son muy diferentes unas de otras. Unos agarran la enseñanza de una manera, otros la aprenden mucho más rápido, otros tardan un poquito más, otros tienen problemas porque los padres colaboran más o menos por tiempo, por lo que sea, pero uno de este lado trata de decirle, bueno, ¿cuál es la mejor forma en la que pueda aprender? Y un poco pasa esto con esto de darles esas herramientas, digamos, como para mantener firme lo que llamo la muralla mía y la muralla tuya. Entonces, yo creo que mi experiencia, la mía, ya tengo unos cuantos años, no podría decir que es la misma que tu experiencia. Yo no te puedo decir que yo construí la muralla de esta manera, y para que a vos te vaya bien, o para que tu muralla sea firme, tiene que ser de la misma manera que sea yo. A mí un poco me aterra esas personas en las que te dan el método para tenés que hacer así, tenés que hacer asá, tenés que hacer así, tenés que hacer asá, y como que si fuera que la experiencia que él tiene es la que marca como lo que tendría que ser. Y a mí me da miedo porque uno habla, a veces comparte con los hermanos, con diferentes personas, con gente de tu edad, con amigos, hablar de la experiencia de nuestro crecer espiritual o de nuestra fortaleza, y nos damos cuenta entre nosotros cuando ya empezamos a hablar que no todos tenemos la misma forma de construir esa muralla, si se entiende. Quiero que me sigan del otro lado. Es interesante porque el mundo va cambiando tan rápido que, como ejemplo lo digo, ¿no? De repente uno está hablando con gente del gremio de la construcción o de la inmobiliaria, qué sé yo, y de repente te dicen, no, tenés que construir, hacer la construcción y vender, y con lo que vendés volvé a comprar, volvé a construir. Después de repente pasa con este país bendito que tenemos, al que amamos mucho, por cierto, dice, no conviene construir y vender, conviene construir y alquilar. Ahora tampoco es ni construir ni alquilar, ni construir ni vender. Ahora hay que hacer galpones y alquilar galpones. O sea, es tan variable porque las experiencias van cambiando continuamente, entonces que no tienen, o por ejemplo, trabajar, mucho esfuerzo, que vas a ganar más, o el otro que te dice, no, mejor tener 3, 4 chicos, todo en negro, pedí ayuda, y capaz que ganás más plata con todos los plancitos que están dando vuelta por ahí que esforzándote. Bueno, en definitiva, las experiencias van dando vuelta por todos lados, y a lo que quiero llegar yo hablando de esto es esta
expresión de decir que mi experiencia de cómo mantener esta muralla de la que les explicaba al principio no es la misma que la pueden pasar a ustedes o incluso lo que puede pasar a Dani o a Gustavo. Si yo no me pongo a hablar con ellos enseguida, decir, mira, yo hago esto, hago lo otro. Entonces, la idea de charlar un ratito con ustedes hoy es hablar de la experiencia de construir tu muralla y mi muralla. Fíjense que Jesús, a la hora de enseñar, y esto lo predicó muchas veces Ángel en sus mensajes, habla de que Jesús trataba de enseñarle a la gente con los métodos, con lo que veía en el momento, y se manejaba mucho con las parábolas. Y el Señor, a través de las palabras, nos enseñaba y nos hablaba. Y a uno le decía de una manera, y al otro de otra manera, y a otra manera, porque era la experiencia que esa persona debería aplicar para su crecimiento. Fíjense, por eso tenemos que tener cuidado, que hay gente a veces que nos da receta y eso a Dios le escapa mucho. Fíjense Mateo 23, ponémelo azul, Mateo 23 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Cuál es el pensamiento de esta palabra? Es que Jesús está diciendo, no hagan lo que dice, hagan lo que dice, porque si tienen que hacer lo que hacen, están equivocados. Y la idea es esa, es tratar de compartir que tu experiencia sea la tuya y mi experiencia sea la mía, de lo que significa construir este muro de fortaleza cuando estamos de este lado en la fe. Fíjense que Jesús en el Sermón del Monte decía, habéis oído, no matarás, pero yo les voy a decir, no es no matarás, es el que se enoja con su hermano ya casi es digno, no es una persona digna. No cometerás adulterio, mas yo digo, no mires o no perjurarás, habéis oído que dicho, no perjurarás, mas yo digo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Me encanta a mí mucho lo del Sermón del Monte, lo leo siempre, es una palabra que me edifica mucho porque Dios ahí rompió con todas las estructuras y dijo, es tan sencillo y tan fácil el Evangelio que a veces usted lo hace más complicado de lo que tiene que ser. Jesús dice, sed pues perfecto como vuestro Padre que es perfecto. Entonces, ¿cómo es construir tu muralla o mi muralla? Yo hice 4 tips sencillitos porque creo que a veces el Evangelio compartido de forma sencilla es lindo y nos trae mucha bendición. La número 1, y es la más clásica de todas, es la oración. Yo creo que uno de los puntales en la construcción de nuestra muralla espiritual, como lo decía en Crónicas, ahí lo decía de forma física, pero hoy lo estamos compartiendo de forma espiritual, es la oración. Y Jesús dejó 2 ítems tan lindos con respecto a la oración, que habla un poco de esto. Mi experiencia, tu experiencia, la del otro, no es lo mismo que vos. Y esto siempre lo voy a volver a recalcar, porque a mí me encanta cuando la gente me dice, mira, yo cuando oro hago esto. Y digo, mira, no hace igual que yo, lo hace diferente, lo hace de otra manera, y el otro lo hace de otra manera, y eso está bueno, porque Jesús dice, hablando de la oración, cuando oréis al Padre, que es una de las cosas que hace, dice, Padre nuestro. Y la primera expresión del Padre nuestro ya nos está indicando esa posición de papá querido, de una que ya muchas veces entre los cristianos lo tenemos bastante como aprendido, ¿no? Esa relación de vos y papá, papá y vos. Como, bueno, cuántas cosas a veces hablamos en familia que el hijo no dice ni se puede, no se puede, él simplemente pide. Y esta expresión Jesús mismo lo dijo, cuando vosotros oréis, digan, Padre nuestro. Lo primero fue decir, papá, vos sos mi papá. Sí, Dios es grande, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es esa cuestión de respeto, de reverencia, de reconocimiento de nuestro Padre. Pero esa expresión al principio de decir, Padre nuestro, nos da una amplitud en la que cada uno puede disfrutar de una charla con su Padre,
de forma individual, personal y como en ese momento uno está escuchando y hablando con el Padre. Y la segunda e importante dentro de la oración, que esto está muy bueno porque yo cuando Jesús lo dijo, por algo lo dijo, cuando él dijo, cuando ores, también dentro de lo que fue el Sermón del Monte, entra en tu aposento y sin que nadie te vea, estás con el Señor y Él después sí te va a mostrar en público, pero vos en tu aposento, en tu lugar, encerrado, vos con Él. Y eso nos está indicando un lugar donde los de afuera y los que están alrededor tuyo no saben lo que vos estás haciendo en un momento de oración con tu papá querido. Entonces en ese lugar, es tu lugar, es mi lugar, pero es tu experiencia y es mi experiencia. En ese lugar vos orás, hablás con Dios a tu manera. ¿Qué es lo que sucede en ese lugar? Lo sabés vos y lo sabe Dios. No lo sé yo, no lo sabe el Pastor Ángel, no lo sabe David, no lo sabe Gustavo, lo sabe... Es vos y Dios. Y ahí, ese lugar íntimo es un lugar lleno de tantas libertades de expresar y hablar con Dios, donde es una herramienta hermosa y linda para seguir construyendo nuestro gran muro. Que los chinos tuvieron más de 1000 y pico de años haciéndolo y bueno, nosotros lo hacemos a partir de que conocemos al Señor y empezamos a transitar en sus caminos. La segunda herramienta que yo creo que está linda y que me parece que es la que siempre compartimos con ustedes acá en Aliento, en la iglesia, y es muy linda, es la palabra. Es la lectura, la palabra de Dios. Hoy hablaba Ángel en la transmisión un poco de Pablo. Yo justo tomé una palabra también de Pablo de Colosenses y lo quiero compartir. Creo que estaba escrito, ¿no, Azul? La palabra de Pablo que dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pero es interesante y también ahí estamos en esas preguntas que nos hacemos. Nosotros hoy estamos en 2021, yo tengo una tablet donde puedo compartir, tengo la escritura escrita, la escritura en todas las versiones, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todos los tipos de Biblia. Y la pregunta era, desde el punto de vista histórico, que muchas veces hablamos con Azul, les decía, bueno, ¿qué era lo que leían ellos ahí? Porque ellos no tenían, lo único que tenían era el Antiguo Testamento. ¿Qué será? ¿Leían los mandamientos o qué sé yo? Otras expresiones, no. Nos habla de que ellos lo que cuando se juntaban compartían, corroboraban lo que decía el Antiguo Testamento a través de la gracia y decían, fíjense que Jesús cumplió todas las cosas y ha hecho un paso más a lo que el Antiguo Testamento decía. Y después de repente, bueno, empezaban las epístolas, que era lo que caminaba más rápido, la epístola de Juan, la epístola de Pablo, para todo, mandan la Tesalónica, mandan los Filipenses, y fueron sus primeros escritos, y con eso ellos se nutrían, compartían, debatían, pero siempre agarrados de la palabra. Importantísimo como una herramienta para seguir edificando, leer la palabra, y volviendo a la idea de tu experiencia y mi experiencia, cada uno tiene su propia experiencia. Yo todavía, Dieguito, te cuento que tengo tu Biblia bilingüe que me regalaste para un cumpleaños en tiempo de pandemia y ya es un clásico para mí todas las mañanas cuando abro mi negocio, abro la cortina, preparo mi mate y lo primero que abro es la Biblia y compartir y leer 2 o 3 versículos, 3 capítulos, del libro que nos toca. Y cada mañana que me levanto me acuerdo de él y leo la palabra y la verdad que tengo una forma de disfrutarlo muy linda en mi trabajo.
También tenemos la Biblia electrónica, que en los espacios vacíos, cuando nos sentamos, en vez de esperar o googlear o ver tanto WhatsApp, también podemos abrir nuestra Biblia electrónica y seguir creciendo en la palabra de Dios o tantos lugares. No hay ninguna duda que la palabra de Dios es como un bálsamo, es como un refugio, es un lugar donde cada palabra que aparece y que nos llega al corazón realmente nos bendice, nos edifica y nos hace construir esta muralla para sentirnos fortalecidos a la hora de vivir en esta vida. El tercer punto interesante, que es congregate, o en este caso, conectate, digo yo. Tenemos que conectarnos o tenemos que congregarnos. Ahora cuando tengamos esa posibilidad de poder estar de nuevo de forma presencial, que sea realmente un anhelo poder venir. El estar congregado siempre lo hablamos, lo charlamos, lo compartimos, es importante, a la hermandad, al compañerismo, a la sociabilidad también, porque somos seres que necesitamos estar al lado de nosotros. Ahora que tenemos la posibilidad de tener uno o dos, tres, o compartir plataforma con más personas, hasta nos llena de bendición eso. Así que es interesante. Y vos que a veces cuando, hoy miércoles, no sé si me conecto, deberías hacerlo. Nos pasa que a veces cuando damos las clases de música, enseñamos, y yo lo tomo como ejemplo porque es mi cotidianeidad, no sé cómo se dice bien, ¿cómo? Cotidianeidad, ahí está. Me pasa que le enseño a los chicos y veo que un día un alumno no sale a la clase y se complica porque ya cuando vuelve el otro sábado no sabe lo que hablamos este sábado, no entiende la tarea, y cuando ya llegó al otro sábado empieza a preguntar qué pasó la anterior, y en el pasar del tiempo y en las faltas que a veces pasan con estos chicos, se nota que se van como quedando dentro del grupo del aprendizaje. Y a veces nos pasa a nosotros también. Si un miércoles nos conectamos, llegamos tarde, qué sé yo, se pierde esa línea, ese hilo de estar conectado. ¿Qué pasó el miércoles? ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el miércoles? ¿Qué pasó el domingo? Así que es interesante para mantener nuestra guardia en alto y seguir haciendo nuestro mundo y construir el estar congregado y el estar conectado. Y lo último, que a mí es lo que más me gusta, que es una herramienta muy linda, son las amistades. Las amistades es con la gente que te rodeás, con la gente que te llena, con la gente que te bendice. Y acá también me va a romper un poquito el molde, porque a veces dice, no, que las amistades, las únicas buenas amistades son los hermanos en la fe. Voy a poner un poco esta cámara para que mi amigo acá, Toby, también haga algo. Te quiero, Toby. Las amistades también son importantes, porque y a veces un poco digo, uno se agarra con que no, que las amistades tienen que ser solamente lo de la fe, lo de la iglesia. Yo creo que hay muchas amistades que a veces no son cristianos, pero que son muy buena gente y que no tenemos que dejarla de nada. Al contrario, tendríamos que hablarle del Señor para que ellos sean parte de la fe del Señor. Pero es importante tener buenos amigos, escucharlos cuando los tenés al lado, pedir consejo, pedir una ayuda, charlar, un WhatsApp, tantas cosas tan lindas que se puede compartir a partir de la buena amistad. Y ni hablar de las amistades que son las que llamamos las amistades tóxicas. Dejémoslas de lado, apartemos, no escuchemos mensajes que no nos convienen, no veamos cosas que no tenemos que ver, que a veces hay cosas que están complicadas a la hora de tener grupos y tener mucha gente conectada, ¿no? Hoy, parece mentira, hoy tenemos que hablar de conexiones, de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, cuando hace 10 años atrás, cuando se predicaba la palabra, no se hablaba nada de esto. Era de otro tipo de amistad. Hoy tenemos mucha amistad a través de las redes y de los contactos. Teniendo estos 4 puntos entonces, para cerrar nuestra charla, qué importante tener estos 4 puntos para que vos puedas tener esa muralla bien firme, bien afirmada, bien alta, donde podamos darnos cuenta de que hemos hecho bien las cosas. A través de mi experiencia y a través de tu experiencia. Vos seguramente habrás escuchado la oración, habrás escuchado la palabra, el congregarte, habrás escuchado a los amigos, y vos habrás sacado tu conclusión en tu lugar. ¿Cómo lo harías? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Cuál es tu experiencia cuando orás? ¿Cuál es tu experiencia cuando lees la palabra? Cuando la estudiás. Hoy
esta semana le dije a mi hermano, que ustedes saben que mi hermano es un profesor lindo, le digo, mandame algo de lo que haces vos, que quiero refrescar cosas lindas que hemos aprendido en nuestra juventud cuando estudiamos la palabra también. Y bueno, de hecho te digo, Ángel, que extrañamos mucho la enseñanza. Así que vamos a ver cuándo podés empezar a compartir la palabra, porque los hermanos, bueno, capaz que ahora van a empezar a escribir, sí, que vuelvan los estudios, así que prepárate, ya descansaste demasiado. Pero es lindo compartir con otros y ver otras cosas y llenarte de palabra y llenarte de oración. Iglesia, amigo, ora. Lee, congregate, conectate, tené buenas amistades y vas a ver cómo esa muralla se va a mantener firme. Dentro de mi experiencia, dentro de tu experiencia, hay algo interesante esto de la muralla china, porque en algunos lados, incluso las de hoy, que se ven actualmente y que son de visita turística, están construidas con piedras y hay torres cada tantos metros donde habían centinelas donde se mandaban señales entre unos y otros. Pero lo interesante es que cuando llegaban las murallas al desierto, tenían que hacer la muralla con lo que había. Y la muralla con lo que había era bien hecha, fortalecidas como las de piedra, pero de repente usaban lo que estaba en el lugar. Y esto es lo que un poquito me había llevado a mí a entender que esa experiencia de la construcción en ese tiempo de diferentes materiales o del momento, porque en 1500, imagínense, 1500 años de construcción habrá sido también una evolución hasta, digamos, tecnológica, de cómo construirla cada vez más firme y más segura. Eso nos da lugar a nosotros también, que nuestro lugar de fortalecer nuestra muralla, nuestra muralla mía, digo de forma parafraseada, sea personal, ¿sí? Por estos 4 ítems que podrían ser muchos más. Vos tendrás los tuyos, tendrás otras herramientas, pero es importante las 2 primeras, ¿no? La oración y la palabra. Si tu muralla está media, pedile a Dios que hoy te pueda dar esa gana de decir, voy a volver a construir mi muralla. ¿Cuál es la herramienta que no estabas usando? La oración, quizás menos oración, más oración, otra forma, ¿a dónde Dios quiere que Él esté en intimidad con vos? O la palabra, ¿cómo tengo que leer la palabra? Señor, ¿de qué manera me vas a hablar? Espero que Dios hable a tu corazón en esta tarde, que esa muralla esté firme para cuidarte, para cuidar tu familia. Isaías dice, 26, en aquel día cantarán este cántico, y ya casi como profetizando, y nos hablaba a nosotros. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Fíjese que es la misma ciudad del rey Asa. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Y cierra, abran las puertas y entrará la gente justa guardada de verdades. Verdades que compartimos cada domingo y cada miércoles, cada vez que abrimos nuestras transmisiones.